Buenos días y buena Pascua. Jesucristo ha resucitado, hermanos, y del costado abierto de su corazón fluyen de manera permanente agua y sangre, dice el texto de la Escritura, pero también aire, aliento, Espíritu Santo, ¿no? Que invocamos para que la luz venga a nuestros ojos y podamos hacer un discernimiento de lo que el Señor nos pide en esta hora y la fortaleza venga al corazón y a las manos para poder unirnos y trabajar en el anuncio del reino de Dios. Yo voy a hacer lo que se me ha pedido, esta presentación del documento Dios fiel, el Dios fiel mantiene su alianza, pero voy a poner seguramente algunos acentos que tienen que ver con el asunto de vuestra jornada, ¿no? De la vida asociada. Porque tampoco es cosa de extenderse mucho uno y por otra parte el texto está escrito, con lo cual puede ser leído, pero es verdad que conviene ver algunas claves, ¿no? De por donde esta reflexión de los obispos españoles se ha movido. Quiero empezar por lo que el propio don Ginés ha mencionado, ¿no? Desvinculación para poder subrayar con fuerza alianza, ¿no? Es verdad que uno de los signos del tiempo, la palabra está tomada prestada, ¿no? De un informe que hace la Fundación Foessa de Cáritas Española, en el que cuando hace un diagnóstico del tiempo en el que vivimos y de la propia realidad social española, de la propia realidad de los empobrecidos en España, y tratando de ver las causas, pues hace este diagnóstico. Hay una desvinculación que además genera enfrentamiento, conflicto. Esa desvinculación que yo ahora quiero, y precisamente por ir al asunto de la jornada, mirarla desde una doble perspectiva, ¿no? Una, podríamos decir, desde la mirada a la época, y otra desde la acogida de lo que el anuncio que Dios realiza nos aporta. ¿Cuál es la verdad de lo que somos? ¿Somos individuo o somos persona? El tiempo moderno, que tiene algo tan valioso como poner al hombre de pie, como subrayar el valor de la conciencia, como afirmar con fuerza la potencia de la razón y la centralidad de la libertad, con la afirmación de la autonomía y de la independencia, con el poner en cuestión, esto es así porque Magister Dixit, estos son aportaciones valiosas para el desarrollo de lo que es la vida humana de varón y mujer y su dignidad. Esta potencia del tiempo moderno es posible porque hay una siembra, que es la evangelización que se hace a lo largo de siglos. Pero como todo lo humano está herido, porque hay una clave hermenéutica, nos lo recordaba San Juan Pablo II, cítese en esta casa, querido Juan Carlos, como una clave hermenéutica para interpretar la realidad, y es la categoría pecado original. Esa herida misteriosa, honda, que en el corazón humano tiende a separar. ¿Cuál es el origen central de la desvinculación? La herida
que desvincula, la herida que separa libertad y amor, que separa criatura y creador, que separa a hijos y hermanos, que separa a los esposos, que separa de la realidad. Pues bien, la herida hace que este paso tan importante de la humanidad, la conciencia, el sujeto, la razón, la libertad, la autonomía, vayan generando un sujeto, el individuo. Indivisum in se et diviso ab alio. Un individuo que se explica a sí mismo, indivisum in se, y que está dividido del otro. Dividido del otro al que por otra parte necesita como el agua, porque no nos entendemos sin el otro, porque todos deseamos amar y ser amados. Pero lo cierto es que triunfa el individuo y desde ahí las relaciones con los otros están sometidas a pactos. Hay un axioma de este triunfo del individuo que es el axioma liberal de la libertad. Mi libertad concluye o comienza donde concluye la tuya. Es decir, si nosotros dos caminamos juntos y decimos los dos libres, los dos individuos, los dos autónomos, hacemos un pacto de convivencia, un pacto de amistad, incluido un pacto esponsal, pero sometido al axioma liberal. Mi libertad concluye donde comienza la tuya. Con lo cual, el otro, más pronto que tarde, es un estorbo que amenaza mi territorio. Y como mi libertad se acaba donde comienza la tuya, te empujo, porque cuanto más te vayas para allá, más se ensancha mi libertad. Dejémoslo ahí. El individuo, el individualismo, fijaros desde ahí, la autonomía, el derecho a decidir, el empoderamiento, la independencia. Dejémoslo estar. Nosotros hemos recibido un don, que es el conocer al Dios Trinidad, al Dios Comunión. Y del propio conocimiento del Dios Comunión, especialmente acogido cuando el Hijo, cuando uno de la Trinidad toma nuestra carne y entra en la historia, hemos descubierto que Dios es persona y que nosotros a su imagen y semejanza somos persona. Persona dice de alguien ontológicamente relacional. Alguien que no se explica si no es en la relación. En la relación que ha hecho posible la vida. En la relación que hace posible el crecimiento de la vida. En la relación que hace posible que aparezca el yo desde el tú. En la relación que hace posible que se ensaye el nosotros. Quería dejaros esto como foco. Individuo, persona. Triunfo del hombre moderno y presencia constante del Dios Comunión, del Dios Trinidad, que nos quiere personas. En un drama, porque la herida que tiende a desvincular está ahí, aunque hayamos acogido el don, aunque hayamos entrado en este misterio de comunión para la misión que es la Iglesia.
vivimos en este drama, la tensión entre comprendernos como individuos que pactan con los que están alrededor o sabernos personas. Claro, fijaros, de esta concepción, la vida asociada se comprende de diversa manera. La vida asociada desde la comprensión de cada uno de nosotros como persona no es negociable. La vida asociada o se da o no somos. La vida asociada, que es la manera de hacer presente en la vida pública, en la plaza pública, algo que aceptamos fácilmente, y es que la Iglesia es una comunión, que formamos parte de la comunión de la Iglesia, que nos reunimos cada domingo y celebramos la Eucaristía. Esta comunión, que es un dato de nuestro ser eclesial, a la hora de la salida a lo que es la Iglesia que sale al mundo, esta comunión se expresa de manera asociada. Teniendo esto detrás, a lo que yo ahora he llamado individuo-persona, en el documento al que hago referencia, hemos hecho un diagnóstico, la desvinculación del propio cuerpo, la desvinculación del otro, la desvinculación de la realidad, la desvinculación fundante, que es la desvinculación de Dios. Desde la desvinculación fundante vivo como si Dios no existiera, una desvinculación derivada, la desvinculación de la realidad, no comprendida ya como naturaleza creada, que tiene en sí misma las huellas de su autor y que nos permite un acercamiento a la verdad, a la desvinculación de los otros, precisamente por la regla del individualismo, y la desvinculación del propio cuerpo. Esto se produce, vemos en nuestro propio documento, en lo que el Papa Francisco llama un cambio de época. Cuando apareció en el aula de la Conferencia Episcopal la expresión cambio de época, surgieron algunas intervenciones diciendo ¿qué entendemos por cambio de época? Porque si no termina siendo una frase repetida, pero ¿qué es lo que estamos queriendo entender por cambio de época? En el documento se recoge una respuesta. Entendemos por cambio de época este momento histórico, un momento histórico serio de cambio de época por lo menos dura 2-3 siglos. No pensemos que cambio de época es el cambio de las modas del Corte Inglés de lo del año pasado a este. Un cambio de época que merezca la pena dura 2 o 3 siglos. El cambio de época más gordo que ha vivido la historia de la humanidad es el cambio del Neolítico. Y el cambio del Neolítico duró miles de años. Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes y al mismo tiempo creamos en nuestra radical dignidad. Seamos humildes sabiendo que somos ciudadanos del cielo. Seamos humildes. Lo que nosotros vamos a vivir en la historia es un detalle del cambio de época. Y sin embargo, seamos audaces. Entremos en la historia, porque somos ciudadanos del cielo. Y lo pequeño que podamos vivir o sembrar tiene una fecundidad que nos desborda. Y forma parte del plan de Dios que siempre va adelante a la hora de eso que llamamos cambio de época, que es un momento de la historia en el que se tambalean a la vez 4 pilares de lo humano. La comprensión del ser, la comprensión del amar, la comprensión del hacer y la comprensión de la historia. Cuando digo historia, digo significado o sentido de la vida.
Estos 4 pilares hoy se remueven. El ser, incluso desde la comprensión de ser varón y mujer. El ser, desde la influencia que están teniendo lo que acababa de decir del individualismo y lo que habíamos mencionado como desvinculación del propio cuerpo. El ser, que tiene también que ver con la desvinculación de lo real, la tensión entre naturaleza y cultura, entre sexo y género, entre realidad e interpretación, que hace que el ser se tambalee. Antes de ayer me pasé la mañana en un instituto de Medina del Campo, en esos típicos diálogos con los chavales en el instituto. Para empezar, lo que me pusieron delante fue 2 transexuales, 2 parejas de chicas y de chicos que decían que se querían mucho. Una duda sobre quién soy yo mostrada para que el resto del grupo se hiciera eco y al obispo se le pusiera ante un compromiso de a ver cómo sale de aquí y qué es lo que cuenta o lo que dice. Evidentemente, como una consecuencia lógica del ser, se remueve el significado del amar, de la amistad, del amor esponsal, de la sexualidad, derivado de lo anterior. ¿Qué momento este de 1,18 hijos por mujer en el conjunto de la sociedad española? Que si además hacemos un zoom y miramos solo a las mujeres españolas de larga tradición, no miramos a las mujeres que han llegado de fuera, el número de hijos por mujer es de 0,8, más bajos que Japón, una situación de suicidio demográfico. El pilar del amar se tambalea. ¿Y qué decir del hacer? En una enésima fase de la revolución industrial, en la novedad de la inteligencia artificial, en el removerse los trabajos, los oficios, las posibilidades de tener un trabajo estable, fijo, en un sitio. Ya para toda la vida es imposible, pero por lo menos para un tramo un poco más largo. Y el significado de la vida, a la hora de cómo nos situamos en la relación con el pasado y con el porvenir. Con el pasado, cultura de la cancelación, pensamiento woke; con el porvenir, el significado de la vida eterna, del cielo, de la muerte. Bien, pues todo esto se remueve y nuestro diagnóstico de desvinculación. Ante ello hacemos una propuesta de alianza. Una propuesta de alianza que tiene detrás de sí ya prácticamente todos los asuntos que he mencionado y que en el documento se desarrollan. Una alianza que mira al Dios de la alianza, al Dios que es en sí mismo alianza, amor, un único Dios en 3 personas, una eterna comunión, una danza trinitaria en la que solo es posible ser padre porque hay hijo, en el que el hijo solo es hijo porque es padre y en el que el abrazo eterno del padre y el hijo constantemente lanzan un fuego luminoso que es el Espíritu Santo. Una alianza que además sale de sí y establece alianza con aquel a quien Dios, el Dios comunión, ha creado a su imagen y semejanza para poder compartir con Él su alianza, su ser, su amor, su libertad, su comunión. Entonces, nosotros en el documento queremos poner en relación nuestra fe en el Dios trinitario y lo que creer en el Dios trinitario supone. Porque creer en el Dios trinitario supone creer en un Dios que es creador y padre. Claro,
es muy importante esto, creador y padre, porque entonces en toda la creación, en la naturaleza, hay huellas del autor. Está de alguna forma escrito el propio plan de Dios, singularmente visible en el hombre varón y mujer, creado a su imagen y semejanza. Padre, con lo cual la fraternidad no es un valor de la Revolución Francesa, es un hecho, un hecho. Dios es Padre, nosotros somos sus hijos, somos hermanos. Pero la fe en el Dios Trinidad, en el Dios que es Padre y Creador, que nos ha creado a su imagen teniendo como modelo a la hora de modelarnos al Hijo y que nos ha insuflado su aliento en la fuerza del Espíritu Santo, supone además otras cuestiones que a la hora del compromiso público de la Iglesia, es decir, de los laicos, en la vida social, en la vida de las relaciones, de los ambientes, de las instituciones, es muy importante. A nosotros nuestra fe en el Dios Trinidad nos hace afirmar con fuerza que creemos en la libertad, que creemos en la razón, que creemos en el amor, y que todo esto está en el origen y en el horizonte de plenitud de todo lo creado. La fe en Dios convoca a la razón a la búsqueda permanente de la verdad, que la libera de su reducción a un mero uso instrumental y la defiende de la amenaza del sentimentalismo. Es una cosa curiosa, a lo largo del siglo XIX y de parte del XX, una de las crisis que vive la Iglesia es la llamada crisis modernista. Una crisis modernista que se habla de la dificultad que la Iglesia tiene una vez que ha triunfado la Revolución Francesa, las revoluciones industriales, el tiempo moderno tal como le conocemos hoy, la dificultad que la Iglesia tiene con la razón, la dificultad que la Iglesia tiene para poderse situar en medio de la plaza pública cuando la razón parece estar entronizada. Pero amigos, nos encontramos hoy en un momento en el que precisamente somos los católicos los que salimos a la plaza pública haciendo un elogio de la razón y sus posibilidades de adentrarse en la búsqueda de la verdad. Cuando la razón ha sido reducida a un uso instrumental y cuando la razón ha sido desplazada por la emoción, por el emotivismo dominante, o cuando la razón desplazada por la emoción tiene que rendirse a la voluntad de poder. No en vano Federico Nietzsche, que es el crítico más penetrante, más luminoso del tiempo moderno, cuando sale a los caminos con la lámpara diciendo Dios ha muerto. En realidad, cuando dice Dios ha muerto, al mismo tiempo está diciendo al hombre le queda un ratito y solo podrá salir si es superhombre, si es Superman, si es superabuela, si es super. Es decir, si tiene voluntad de poder. Y es el poder el que quiere triunfar en este final del tiempo moderno. Y es el poder el que nos quiere modelar a su imagen y semejanza, ofreciendo las migajas del empoderamiento de las identidades, del empoderamiento de los individuos, del empoderamiento de los grupos de interés, a imagen y semejanza del poder, pero como marionetas de un guiñol. La fe en Dios tiene consecuencias muy fuertes para hacer el elogio de la razón. Constatamos que las extraordinarias luces ofrecidas por los avances de la razón instrumental respecto al funcionamiento de la vida humana y de toda la naturaleza nos han deslumbrado, pero nos han introducido también en una posible ceguera transitoria que nos impide ver la racionalidad de la que la naturaleza es depositaria, la que nos permite conocer la finalidad última de la vida humana
y de toda la realidad. La fe en el Dios trinitario, que nos permite hacer un elogio de la razón, nos permite decir que es posible el diálogo, diálogos. Pero para que sea posible el diálogo, la fe en el Dios trinitario tiene que ayudarnos a descubrir una manera nueva de dialogar. La manera del diálogo que el tiempo moderno ha entronizado se llama dialéctica de los contrarios. Y lo que llamamos diálogo en realidad no es un diálogo, sino es una permanente batalla. Hoy, en el que vivimos en los últimos años, no solo en España, sino en prácticamente todo lo que llamamos Occidente y en el mundo global, en las tensiones entre los bloques, lo que domina es el enfrentamiento de los contrarios, la polarización de los contrarios. Amigos, desde la fe en el Logos, nosotros reivindicamos el diálogo, pero un diálogo superador de la dialéctica de los contrarios, germen de la desconfianza y el enfrentamiento, que son hijos de la desvinculación. Para lo cual hace falta que ensayemos una forma de diálogo trinitario. ¿Qué sería un ensayo de diálogo trinitario? En la vida trinitaria decimos un solo Dios, tres personas diferentes. Desde el sentido más profundo de la palabra diferencia, que es distinto de diversidad. La cultura dominante establece una polaridad entre libertad, igualdad, con la diversidad en el medio. Todos somos iguales, somos diversos y hace falta que la diversidad sea libre, incluso que se transforme en un derecho. La antropología trinitaria en la que nosotros creemos y que este documento trata de ofrecer de manera transversal es la antropología que hace elogio de la identidad y de la diferencia. Idénticos en una identidad que dice somos radicalmente iguales en dignidad, pero idénticos en el sentido de que cada uno tenemos la identidad irreductible de tener un alma propia, un alma inmortal. Idénticos. Una identidad que además me identifica, pero que esa misma alma que me identifica me une. Y la diferencia, el analogado principal de la diferencia, incluida de la diferencia trinitaria, es la diferencia sexual. Una diferencia que llama permanentemente a la reciprocidad y a la fecundidad. Por eso, el elogio más fuerte que hay hoy de la comprensión individualista del sujeto es el anular el significado de la diferencia sexual, el llevar la autonomía y la autogestión también al campo de la autodeterminación de género o de sexo. Entonces, desde ahí, desde esta propuesta de antropología trinitaria decimos, en el diálogo es muy importante escucharnos para descubrir lo que nos identifica, para descubrir puntos de encuentro en los fines y en los medios perseguidos, para nombrar y reconocer las diferencias y su posible reciprocidad fecunda para los fines compartidos, para formular acuerdos posibles y abrir caminos de acercamiento en las diferencias. Alianza, vínculo con el Dios Trinidad. Desde ahí el documento hace una reflexión sobre la familia, antropología y familia, y trata de ver, por un lado, las causas de la desvinculación en todo lo que ha acontecido en la vida familiar. Así nosotros damos un repaso, por ejemplo, a las causas culturales, legislativas, sociales y eclesiales
que deconstruyen la familia, reducen la persona a individuo y dificultan el bien común. Fijaros que en el propio enunciado de las causas que deconstruyen hay una intuición positiva. No se puede separar persona, familia y bien común. No se pueden separar asuntos de la moral personal y de la moral social. No se puede separar al sujeto humano en asuntos de cintura para arriba, donde está la cartera, o de cintura para abajo, si me permitís la ordinariez, donde está el sexo. No, somos personas únicas. Y no vale decir, yo puedo ser infiel en la cama y luego ser fiel en la economía o en la política. No vale esa trampa. La comprensión del sujeto es una comprensión que lleva ya en sí misma la comprensión personal del sujeto, lleva en sí misma lo relacional, lo ambiental y lo institucional. Somos ya desde el mismo momento de nuestra concepción, somos persona en relación y somos institución. En la propia comprensión de lo que significa la familia y en la propia comprensión de lo que significa nacer en la historia, en un lugar concreto y en un tiempo histórico concreto, que claro que nos afecta. No es lo mismo haber nacido en el siglo XXI que haber nacido en el siglo V antes de Cristo. Por eso esta, que es la ley de la misma Trinidad, el Verbo eterno de Dios tomó nuestra carne y habitó entre nosotros. La encarnación tiene esta doble dimensión. La encarnación en la carne del sujeto humano y la encarnación en el habitar en la historia, en el habitar en el tiempo concreto donde Jesús nace, en el lugar concreto donde nace, que hace que Jesús sea un judío, que acoge para sí toda la tradición del pueblo judío, de la alianza primera del Antiguo Testamento, que nace en un imperio y en las afueras, en las periferias de ese imperio. Esa ley de la encarnación marca, porque marca también cómo situarnos nosotros, hoy que vivimos en un nuevo imperio y en el que descubrimos nuevas periferias, utilizando la jerga del Papa Francisco, en el que Él habitó entre nosotros y la ley de la encarnación, como laicos en medio del mundo, habéis de plantearos, ¿no? ¿Dónde encarno yo la vida nueva que he recibido en el bautismo? ¿Dónde habito? ¿Cuáles son las instituciones de las que formo parte? ¿O cuáles son las instituciones que quiero poner en marcha? Esa mirada a la familia, haciendo un repaso de las causas, insisto, de todo tipo, nos hace poder decir luego, la dignidad de cada persona, hombre y mujer, está inscrita en el don mismo de la vida. El matrimonio abierto a la vida es la imagen humana más cercana a lo que podemos imaginar acerca de la Trinidad. La crisis demográfica precisa abordarse en su raíz, en sus causas religiosas y culturales, y también en las condiciones laborales de falta de vivienda, de incertidumbre respecto al futuro. Claro, nosotros a la hora de hacer una mirada a la familia, poniéndola en relación con el bien común, claro, hacemos una defensa de la vida, pero al mismo tiempo que hacemos una defensa de la vida, miramos a la mujer embarazada y la vemos en sus condiciones laborales, donde a veces, en algunas empresas, cuando va una mujer con el vientre hinchado y se sospecha que pueda ser un embarazo, se toman decisiones distintas. ¿O qué decir de las situaciones de vivienda? Y si nosotros somos defensores de la vida, y lo somos, no podemos ser defensores de la vida sin al mismo tiempo abordar las condiciones laborales de las madres y de los padres. No podemos ser defensores de la vida sin mirar cuál es la situación de la vivienda. Claro, desde una afirmación radical, no hay ninguna circunstancia ni laboral ni de vivienda que llegue a justificar
el poder acabar con una vida nueva. No sé si leíste en El País de hace 15 días, más o menos, ¿no? Una noticia de un investigador español que pone en relación la importancia que tienen las células y el ADN, rebajando la importancia del ADN y dando una importancia extraordinaria a la primera célula y lo que la primera célula con su respectivo cromosoma o XX o XY significa, porque eso es otra evidencia científica desde los avances más recientes de que en el seno de una mujer hay una vida distinta de ella y que hablar del derecho al propio cuerpo es una falacia y es anticientífico. Lo que pasa es que fijaros qué dificultad en un mundo en el que a veces se nos echa en cara a los creyentes que somos acientíficos y que en realidad estamos siempre dando marcha atrás cuando avanzan las ciencias. Sin embargo, hete aquí que las ciencias hoy, desde lo que se conoce del embrión, desde lo que se conoce de la célula, del ADN, desde lo que se conoce del genoma, desde lo que podemos ver a través de las ecografías 3D, 4D, 5D, nos dejan con claridad de que estamos ante una vida distinta y, sin embargo, esa evidencia científica no ha logrado que en España bajemos de los 90.000 abortos al año. Lo que significa que en este momento hay más número de abortos desde el punto de vista relativo que los que había hace 20 años. Porque hoy sigue habiendo en torno a 100.000 abortos, que es lo que ha habido cada año en España en estos últimos 20 y tantos años, pero con una diferencia. Cuando se aplica la ley del aborto, había muchos más embarazos. Luego el número de abortos por embarazo, desgraciadamente, ha crecido. A pesar de las evidencias científicas, a pesar de la crisis demográfica, a pesar de el rechazo a los inmigrantes. Y sin embargo, esto se mantiene. Por eso es tan importante poner en relación, tener una mirada católica, no ser cristianos comprometidos en el tema del aborto y de la familia y pasar de lado sobre los asuntos sociales, sobre la acogida de los inmigrantes, sobre la cuestión de la vivienda. No, y al revés. No ser hermanos comprometidos en las luchas sociales, en la acogida de los migrantes y pensar que las cosas del aborto y de la familia es de católicos burgueses. No. No. Es como separar adoración del Santísimo y lavatorio de los pies. Quien adora al Santísimo está llamado a lavar los pies. Y quien lava los pies para poder sostenerse en el lavatorio de los pies ha de adorar al Santísimo. ¿Cómo precisamos una alianza interna, hermanos? Una comunión renovada desde dentro, pero no desde pactos o consensos exteriores. Desde todo lo visto en el documento, ponemos unos asuntos prioritarios para el bien común. Decimos, la necesaria reformulación del estado del bienestar. Claro, es un asunto bien interesante. En el desarrollo que hemos vivido en el último siglo del estado del bienestar en las sociedades occidentales, hemos visto cómo el estado del bienestar actúa en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la atención de los mayores, en el servicio de pensiones. Ha entrado el estado del bienestar en muchos asuntos de los que históricamente se ocupaba la familia. Hoy muchos bebés entran en la lógica del estado del bienestar a los pocos meses de haber nacido, que van a una escuela desde pequeñitos. Eso tiene, sin duda ninguna, unos elementos valiosos. Tiene otros de duda respecto de lo que es el protagonismo social de la propia familia o de las asociaciones. Aquí estaría en la gestión del estado del bienestar la distinción en el espacio público de lo que es la iniciativa estatal y la iniciativa social, dicho sea en una escuela como esta, y la importancia que tiene reivindicar en la acción política de los laicos que el territorio público es un territorio
para la iniciativa estatal, pero también es un territorio para la iniciativa social, y que seguramente la crisis del estado del bienestar solo se va a poder superar desde una colaboración nueva entre iniciativa social y la propia iniciativa estatal. Otra cuestión central que ayuda a unir todos los asuntos que se tratan en el documento es la concepción del trabajo. Fijaos que Juan Pablo II, en Laborem Exercens, establece un criterio, que es la primacía del trabajo sobre el capital. Es un criterio distinto de organizar la economía y que tiene, por supuesto, un criterio distinto para la acción política. Sin embargo, este criterio expresado en Laborem Exercens por Juan Pablo II está muy lejos, no solo de ser reconocido, sino de simplemente intentar buscar desde ahí, ¿no? Y hay en la concepción del trabajo, en la realidad del trabajo, un asunto de extraordinaria importancia para abordar como sociedad una cuestión clave para el desarrollo de la persona, de la familia y la contribución al bien común. Otro asunto que mencionamos en el documento, precisamente por la capacidad que tiene de unir unos temas con otros, es el del cuidado de los ancianos, responsabilidad primera de la familia, pero para que la familia necesita apoyo y ayudas, y luego toda esta nueva cuestión relacionada con la fragilidad, con la enfermedad, especialmente en la salud mental. También planteamos como un asunto importante en la actual situación española todo aquello que permita reconocernos como nación en la diversidad de pueblos, culturas, regiones, nacionalidades, dice nuestra Constitución, a la hora también de mirar la vinculación. Claro, fijaros, en una sociedad que dice que es posible la autodeterminación de género y de sexo, es difícil poder decir que la autodeterminación política, que la autodeterminación sobre qué administración estatal sea la tuya, no vaya a ser posible, ¿no? Si no vemos la relación que existe entre la vinculación, la alianza en todos los campos de lo social. Y otro asunto importante que recordamos aquí es una nación abierta a la comunidad de naciones, acogedora y hospitalaria, que recibe inmigrantes con el agradecimiento y el realismo de quien ha conocido grandes emigraciones en los tiempos pasados. Desde ahí el documento hace una propuesta de un diálogo e invita a comunidades cristianas, asociaciones familiares, universidades, centros educativos, asociaciones empresariales y asociaciones de trabajadores, a jóvenes economistas que investiguen y dialoguen sobre nuestra situación desde la doctrina social de la Iglesia, y a todos los grupos interesados a propiciar el diálogo sobre alguna de las cuestiones propuestas. Por aquí nos movemos. Quiero terminar haciendo referencia a lo que el sínodo nos está planteando para ponerlo en relación con este asunto y lo que trabajáis a lo largo del día. En la primera fase de la Asamblea Sinodal, celebrada en octubre pasado, hubo una novedad que quizás puede pasar desapercibida. El sínodo había sido convocado como una llamada a caminar juntos que nos ayudara a crecer en la participación de todos en la comunión y misión de la Iglesia. La primera fase del sínodo, sobre todo en la reflexión que aparece en el primer capítulo, incorpora a este camino sinodal la importancia de la categoría misterio o sacramento, que está en el concilio. En el concilio hablamos de la Iglesia como misterio, lumen gentium,
misterio de comunión para la misión. La Iglesia permanentemente descentrada, la Iglesia es del Señor, Lumen Gentium, la Iglesia es para el mundo, Gaudium et Spes. Y la Iglesia vive de la palabra, Dei Verbum, y de la Eucaristía, Sacrosanctum Concilium. Esta es como la brújula, el mapa que nos ofrece el concilio. Un mapa que nos descentra frente a la permanente tentación del eclesiocentrismo, que se ha vuelto a vivir en este sínodo. La permanente preocupación por asuntos internos de la vida de la Iglesia, cuando el Pentecostés del Vaticano II nos dice, del Señor y para el mundo, bajo la palabra y en la Eucaristía. Desde ahí, ad gentes a la misión, y ad gentes a la misión, la Iglesia en el mundo, el pueblo santo de Dios en el mundo. Y el pueblo santo de Dios en el mundo, que es el depositario de la misión, no se la reparte con las otras dos vocaciones. No. No es un juego de reparto entre tres. La misión de la Iglesia es misión del pueblo de Dios, del pueblo de los bautizados que celebra la Eucaristía y que en la Eucaristía escucha dos imperativos. Haced esto, id. Ahora, claro, para poder sentarse en la mesa de la Eucaristía y escuchar el imperativo del propio Jesús, pero antes haber recibido el indicativo del amor de Jesús en la palabra y del amor de Jesús en la cruz, es preciso el ministerio ordenado. El ministerio ordenado que hace que el pueblo de Dios que sale al mundo no salga huérfano, no salga como un cuerpo en el que el Señor no le encabeza en la peregrinación, no salga sin la gracia de Dios que hace que la presencia del pueblo de Dios en medio del mundo sea distinta, diferente. Y además, este pueblo de Dios que sale al mundo lo hace como peregrino sabiendo que lo que siembra en el mundo, la verdad, la justicia que siembra en el mundo, el reinado de Dios que descubre y siembra en el mundo, es germinal. Porque la plenitud del reino de Dios, hermanos, no es de este mundo. Esto, lejos de descomprometernos, es todo lo contrario, porque hace que tenga sentido dar la vida, aunque sea dar la vida solo por introducir el grano de tierra, del grano en el surco. Porque tiene sentido comprometerse, poner en marcha iniciativas, volverlo a intentar una y otra vez, como el coronel Aureliano Buendía, el de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. No sé si recordáis cómo empieza la novela. Dice el coronel Aureliano Buendía. Había dado 32 golpes de Estado. Habían fracasado todos, pero la novela empieza preparando el 33 golpe de Estado. Era alguien inasequible al desaliento, como ha de serlo un ciudadano del cielo, que es un bautizado que se sienta en la mesa de la Eucaristía. Pues bien, esta peregrinación la hace este pueblo de Dios que va acompañado por el pastor, sabiendo que hay algunos hermanos que ya desde el ministerio ordenado o desde la vocación laical hacen algunos ensayos, van delante como exploradores, van en medio haciendo ensayos de fraternidad o de oración incesante, van detrás recogiendo a los que están tirados en las cunetas de la historia. Es la vida de la especial consagración que ilumina el camino del pueblo santo de Dios. Pero no nos distribuimos entre tres. La misión de la Iglesia es la misión del pueblo de Dios. La Iglesia es el pueblo de Dios en salida, el pueblo de Dios en misión, el pueblo de Dios peregrino. El pueblo de Dios
que ha recibido en el bautismo una triple novedad. La novedad de la gracia para un coloquio nuevo de razón y fe. La novedad de formar parte de un pueblo para ser pueblo entre los pueblos. Y la novedad del cielo, la novedad de la vida eterna. Esto lo usan poco los padres y padrinos cuando van a pedir el bautismo. Pero en el diálogo que establece el ritual del bautismo, cuando se pregunta al empezar la celebración, el celebrante pregunta, ¿a qué venís aquí? ¿Qué pedís a la iglesia? Hombre, la gente responde, pues vaya cosa que me pregunta el cura. Si vengo aquí, vengo a pedir el bautismo. Y es verdad, pero el ritual da 3 respuestas, además de esa, que podríamos decir. ¿Qué pides a la iglesia? La gracia, la gracia. ¿Qué pides a la iglesia? Entrar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pides a la iglesia? La vida eterna. Y por tanto, hermanos, el bautismo nos sitúa en el corazón de lo que es nuestro compromiso misionero, nuestro compromiso bautismal. Un coloquio permanente entre razón y fe, un coloquio permanente entre iglesia y sociedad, iglesia, pueblo entre los pueblos, y un coloquio permanente entre historia y reino de Dios. Y así somos. Y además celebramos la Eucaristía. En la Eucaristía se ve la iglesia. Se hace presente Jesucristo a través de la mediación del ministro ordenado. Está presente el pueblo santo de Dios y algunas expresiones de la especial consagración. Y desde el lugar que tenemos en la Eucaristía somos llamados a vivir esa comunión. Fijaros, en la Eucaristía hay una mesa, el ambón. En el ambón se proclama la palabra. El ambón nos hace discípulos. Y somos llamados como misioneros a ver cómo encontramos en nuestras plataformas empresariales, en nuestras plataformas ambientales, en las plataformas institucionales, cómo encontramos un ambón donde anunciar el Evangelio, donde anunciar la novedad de la vida eterna. Dice Francisco en Evangelii Gaudium, estamos llamados a un anuncio primero, al anuncio del querigma. Pero inmediatamente dice, el querigma tiene una dimensión social y nombra la dimensión social, Francisco. La dimensión social del querigma tiene 2 caras. Una primera cara es vida comunitaria. No se anuncia el querigma como individuos aislados. El querigma tiene una dimensión comunitaria. El anuncio del querigma convoca a la comunidad. El querigma lo anuncia a una comunidad. Y el querigma tiene, además de la dimensión comunitaria, la dimensión social de anunciar el reino de Dios y hacerle germinar. Como dice Gaudium et Spes, germinar en gérmenes y diseños, en paradigmas y primicias. Que sembramos el reino de Dios, anunciamos la verdad del reino de Dios, luchamos por la justicia nueva del reino de Dios, con una clave: el reino de Dios que se anuncia tiene una orientación. El anuncio del reino de Dios a los empobrecidos. Porque es en los empobrecidos donde se desfigura el punto de partida, que es decir, que Dios es Padre. Si Dios es Padre y somos hermanos, el anuncio del reino de Dios, venga tu reino, decimos en el Padre Nuestro, comienza por aquellos donde la fraternidad está más desfigurada, más rota, donde es más escandalosa la situación de que siendo hijos y hermanos, hay hermanos excluidos de la mesa común. Ahí está nuestra clave, hermanos. A eso salimos, con la compañía del Señor que nos ofrece su gracia y nos conduce en el camino que lleva al cielo, con la compañía de los hermanos de la especial consagración, que viven un tramo del camino. Vamos a ver. La Iglesia ha vivido 16 siglos sin jesuitas. Es decir, se puede ser Iglesia sin jesuitas.
Pero no se puede ser iglesia sin vida de especial consagración, porque la vida de especial consagración hace un tramo del camino. Si va adelante, puede que los exploradores sean alcanzados por el pueblo de Dios y lo que esa vida de especial consagración hizo, pues ya no es necesario. Ya está. Y el Señor permanentemente suscita nuevas formas que acompañan al pueblo santo de Dios y de manera permanente le ayudan a orar, le ayudan a la vida fraterna y le ayudan al servicio a los pobres. Para que no se nos olvide, hay hermanos que se consagran especialmente a la oración, a la fraternidad, a la vida pobre, al servicio a los empobrecidos. Y así caminamos. Bueno, me parece que ya he hablado demasiado y os invito no solamente a leer el documento, sino que el documento tiene 11 esquemas. Cada uno de los esquemas sigue la pauta que el Papa Francisco incorpora a la vida de la Iglesia desde el Sínodo de los Jóvenes. La pauta reconocer, interpretar, elegir, que es un coloquio nuevo respecto al viejo ver o antiguo ver, juzgar, actuar. No son nuevos nombres. No, aunque está muy emparentado con esa dinámica que la Iglesia y especialmente la doctrina social de la Iglesia han seguido, el reconocer, interpretar, elegir incorpora la experiencia del discernimiento al ver, juzgar, actuar. Es un reconocer que pide como punto previo una mirada iluminada, porque sin la mirada iluminada no se reconoce. No es posible reconocer el paso de Dios por la historia, un paso que se interpreta y que ayuda a hacer una elección vocacional. Permitidme que termine con esta llamada. La Iglesia española ha convocado un encuentro sobre la vida como vocación, sobre lo que significa ser asamblea de llamados. Y os invito a que este encuentro de la vocación laical sea también un impulso a nuestra reflexión y a nuestro encuentro de la Iglesia española sobre la vida como vocación. Insisto, los 11 esquemas ayudan a mantener un diálogo sobre cada una de las partes del documento. En realidad, en uno de los esquemas se plantea seguramente lo que es la intención central. En la página 61 del documento, en el interpretar, aparece esta pregunta: ¿cómo ser católico hoy en la sociedad democrática? ¿Cómo ser católico hoy en una sociedad democrática que vive, por otra parte, una singular crisis de lo que la propia sociedad democrática signifique? Ánimo, pues, amigos, y sintamos cómo el Espíritu Santo, que viene a la Iglesia, nos impulsa a una alianza y a una mirada católica que ponga en relación la Trinidad, la concepción de la persona, la concepción de la familia, los asuntos de la economía, los asuntos de la política y la vida eterna, como algo inseparable, aunque luego en un distinguir para unir de un cuerpo organizado que es la Iglesia, nos distribuyamos tareas, porque no podemos estar todos a todos, pero sabiendo que aunque nos dediquemos a un asunto, formamos parte de un cuerpo y de un pueblo que no separa la Trinidad del cuidado del bebé, que no separa la comprensión de la familia y la pelea y la acogida de los inmigrantes con el deseo de ir al cielo, que todo está vinculado y que este elogio del vínculo es lo que debe de ponernos de pie. El vínculo nos hace más libres, el vínculo no disminuye la libertad, el vínculo nos hace capaces de expresarnos más y mejor. Es un evangelio contracultural, porque muchos de nuestros contemporáneos piensan que cuantos más vínculos tienes, menos libre eres. Y eso no se desmiente con un discurso, no, se desmiente con la experiencia
con la experiencia de incorporar a la vida social, a la vida pública, hombres y mujeres vinculados que demuestran que el vínculo les hace más capaces de dialogar, de entregarse, de amar, les hace en definitiva más libres, porque les ayuda a expresarse más plenamente como personas. Vale ya.